En el golf existen momentos que traspasan la línea del respeto y del profesionalismo. Reacciones explosivas, escenas de frustración y actitudes que dejaron al público boquiabierto. Hoy repasaremos los episodios más bochornosos de este deporte. Situaciones que jamás deberían haber ocurrido en un campo de golf. Y para empezar, viajamos a uno de los momentos más insólitos que podrás ver en un torneo profesional. El protagonista, Keith Mitchell, se prepara en el tee de salida, toma impulso y ejecuta su golpe. Pero en el mismo instante en que la bola despega, su expresión lo dice todo. La trayectoria es un desastre. La rabia se apodera de él y, sin contenerse, descarga toda su furia contra el suelo, golpeando su driver con tal violencia que parecía que el césped le debía dinero. Lo que vino después fue casi de película. Justo cuando la bola aún viajaba por el aire, un fuerte sonido de bocina retumbó en el campo. El juego quedaba suspendido oficialmente. La escena era surrealista. Mitchell desatando un berrinche mientras, al mismo tiempo, el torneo entero se detenía. Pero lo peor estaba por llegar, porque ese golpe, aunque pésimo, contaba. No había mulligans, no había repetición. Con un hilo de esperanza, Mitchell preguntó a su cadíe si la bola había llegado a cubrir el obstáculo. La respuesta fue lapidaria. No. Cayó al agua. Mitchell no pronunció una palabra. Solo avanzó lentamente, con el rostro encendido de ira, y volvió a estrellar el palo contra el suelo. Lo que presenciamos no fue simplemente frustración. Fue una exhibición pública de falta de control y de respeto. Una escena más propia de un amateur de fin de semana, pero sucediendo en un evento de máximo nivel, frente a miles de espectadores y cámaras de todo el mundo. Así comienza nuestro recorrido, y este apenas es el número 15. Número 14. Oakmont no es solo un campo de golf, es un examen al alma de cualquier jugador. Y aquel día, Shane Lowry lo aprendió de la forma más dura. Desde el primer hoyo, todo fue un desastre a cámara lenta. Bogey en el 1, doble bogey en el 2, otro bogey en el 3 y uno más en el 4. La tensión se acumulaba golpe tras golpe, hasta que finalmente explotó. Un micrófono abierto captó a Lowry murmurando palabras de frustración, dejando claro que ya había tenido suficiente. La presión no tardó en transformarse en rabia. Tras fallar un nuevo putt, descargó su ira contra el green, golpeando con violencia su putter contra el suelo. Su lenguaje corporal lo decía todo. «Sáquenme de aquí». Oakmont lo había quebrado, pero lo más vergonzoso aún estaba por venir. En el hoyo 14, en un error tan básico que suele verse solo en torneos amateurs, recogió su bola sin marcarla. Un gesto absurdo que le costó penalización. Más tarde lo describiría como la cosa más estúpida que he hecho en un campo de golf. La frustración se apoderó por completo de él. Al abandonar el green, descargó su enojo contra un micrófono, golpeándolo con furia contra el césped. Fue el retrato de un profesional derrotado, no solo en el marcador, sino en orgullo y compostura. Para Shane Lowry, Oakmont no fue simplemente un reto, fue un campo de batalla del que salió vencido, abatido y con una imagen muy lejos del respeto que exige este deporte. Número 13. El golf siempre se ha definido por el respeto. Respeto al juego, al campo y, sobre todo, a los compañeros de partido. Pero en el US Women's Open, Charley Hull decidió romper esa regla no escrita. Hull, conocida por su estilo rápido y directo, compartía partida con Lexi Thompson y Nelly Korda. Ya en el octavo hoyo, la paciencia se había agotado. Mientras Lexi se tomaba su tiempo para preparar un putt, Charley tomó una decisión contundente. No esperaría más. Caminó directamente hacia el tee del noveno hoyo, se sentó y dejó claro con sus acciones lo que pensaba. Esto es demasiado lento, y no voy a quedarme a mirarlo. La escena fue tan evidente que resultaba imposible de ignorar. Las cámaras la captaron gesticulando con fastidio, murmurando entre dientes y acelerando su propio ritmo como si quisiera enviar un mensaje directo a su compañera. Y lo logró. Su protesta silenciosa se convirtió en viral en cuestión de horas.
alimentando titulares y debates en toda la prensa especializada. Lexi respondió más tarde, asegurando que habían esperado en cada hoyo y que nunca recibieron advertencia oficial por juego lento. Pero ya era tarde. La imagen de Charlie plantando cara con una especie de «juega más rápido o me voy» había recorrido el mundo del golf. Lo que debía ser un ejemplo de elegancia terminó pareciéndose más a un drama escolar, en el que la paciencia y el respeto cedieron lugar a la tensión y a la polémica. Número 12. En el golf no todo se resuelve con palos y pelotas. A veces, las batallas más intensas ocurren frente a los micrófonos. Y en la antesala de la gran final de la League of Golf, Brooks Koepka y Phil Mickelson ofrecieron un espectáculo digno de un ring. Koepka, capitán del equipo líder, tenía una ventaja crucial. Podía elegir a su rival entre los demás equipos. Frente a él, sentado con gesto confiado, estaba Mickelson, y como era de esperar, la tensión se encendió al instante. Phil, con su clásica sonrisa irónica, lanzó la primera provocación. «Escógeme. Hagamos una revancha del PGA Championship 2021». Un desafío cargado de historia, recordando aquella ocasión en la que sorprendió al mundo derrotando a Brooks por 2 golpes. Pero Koepka no iba a permitir que su oponente se quedara con la última palabra. Se inclinó hacia el micrófono y respondió con un golpe directo a la memoria de todos. «Probablemente no lo sepas, porque nunca fuiste número 1 del mundo». Silencio. Luego, como remate, añadió: «Cuando terminas el año como número 1, te entregan un trofeo. Yo tengo 2. Si quieres, te presto uno». Un auténtico mic drop que apuntaba directo al legado de Mickelson. Durante años, Phil vivió en la sombra de Tiger Woods, alcanzando como máximo el puesto número 2 del ranking. Pero si algo caracteriza a Mickelson es que nunca retrocede. Levantó la vista, miró a Brooks y soltó una réplica tan sencilla como devastadora. «Bonita camisa verde. ¿Tienes una chaqueta verde?» «No, pero la tendré. No lo dudes». Golpe maestro. Si la frase de Koepka fue un directo al orgullo, la alusión de Phil a su histórica victoria en el Masters de 2004 fue un verdadero knockout verbal. Número 11. Para entrar 2 veces en esta lista, hay que hacer algo realmente llamativo. Y Shane Lowry lo consiguió. En el PGA Championship, parecía que todo marchaba bien tras un buen golpe desde el tee. La bola aterrizó en la calle, pero con un giro cruel del destino, quedó incrustada en la marca de otro jugador. Para un profesional, eso es casi una falta de respeto. Una injusticia del campo difícil de asimilar. Los árbitros fueron tajantes. No habría alivio. No habría drop. Tenía que jugarla tal como estaba. En vez de aceptar la decisión con calma, Lowry inició una discusión acalorada. Protestó, argumentó y trató de convencerlos de que merecía un trato distinto. Pero la regla es clara, y la resolución no cambió. Cuando finalmente ejecutó el golpe, el resultado fue pésimo. Y fue entonces cuando perdió por completo los nervios. Golpeó con furia el suelo, levantando el césped con tal violencia que la frustración se hizo palpable incluso a distancia. Y aún quedaba más. Tras fallar el putt de par, explotó verbalmente contra el campo y llegó a hacer un gesto obsceno hacia la bola, como si ella fuera la culpable de todo. La escena fue un compendio de lo que un campeón no debería mostrar: discutir con los jueces, insultar al recorrido y comportarse como un amateur frustrado en una ronda de domingo. Una página negra en la carrera de un ganador de mayor. Número 10. El Masters de Augusta es sinónimo de tradición, solemnidad y respeto absoluto. Pero lo que protagonizó José Ballester, un joven de apenas 21 años en su debut en el torneo, quedó marcado como uno de los episodios más irrespetuosos jamás vistos en ese escenario. Todo comenzó con un detalle menor: una gorra de los Sun Devils de Arizona State puesta al revés. Para algunos, un gesto simpático. Para Augusta, un sacrilegio. Pero aquello fue solo el preludio de algo mucho más escandaloso. En el mítico hoyo 13, junto al famoso Race Creek, Ballester sintió la urgencia de ir al baño. Y en lugar de caminar unos segundos hasta los servicios, según los reportes,
decidió hacerlo allí mismo, en el riachuelo más emblemático del golf mundial. El mismo agua que ha sido testigo de triunfos y tragedias en la historia del Masters, convertido en escenario de un acto incomprensible. La reacción fue inmediata. Indignación absoluta. En redes, los aficionados pedían su descalificación inmediata. Algunos reclamaban incluso que se le prohibiera volver a Augusta. Comentarios como «el gesto más vergonzoso jamás visto en este campo» inundaron los foros. Ballester intentó quitarle hierro al asunto, diciendo que se le había olvidado que había baños cerca, incluso bromeó con que había sido uno de los pocos aplausos que recibió esa jornada. Pero ya era demasiado tarde. Internet lo había bautizado con un apodo que lo perseguirá siempre: el riachuelo de Ballester. En Augusta hay errores que se perdonan, pero este difícilmente será olvidado. Número 9. La Ryder Cup es sinónimo de intensidad, pasión, orgullo nacional y un ambiente que roza lo frenético. Pero en 2016, en Hazeltine, esa energía se desbordó hasta cruzar la línea del respeto. El público estadounidense abarrotaba el campo, ondeando banderas y gritando cánticos que dejaban claro quién mandaba en casa. Para Rory McIlroy, acostumbrado a la presión, no era nada nuevo. Sin embargo, lo que escuchó aquel día superó todos los límites. Durante horas, soportó burlas y comentarios de todo tipo. La mayoría, parte del folclore de la Ryder. Pero al abandonar el green del séptimo hoyo, un espectador lanzó un insulto tan ofensivo y repetitivo que incluso Rory, normalmente firme, se detuvo en seco, se giró lentamente, señaló directamente al infractor y, sin levantar la voz ni perder el control, dejó claro un mensaje inequívoco. Ese hombre debía marcharse. Los oficiales del torneo actuaron al instante. El espectador, aún gritando, fue escoltado fuera del recinto frente a miles de testigos. La escena quedó grabada como una de las expulsiones más rápidas y mediáticas en la historia de la Ryder Cup, una caminata de la vergüenza retransmitida a todo el mundo, recordando que hay una línea que jamás se debe cruzar, incluso en el ambiente más apasionado del golf. Número 8. Con John Daly, siempre se sabe que puede pasar cualquier cosa. Y en el Abierto de Australia de 2008, en el Royal Sydney Golf Club, lo demostró una vez más con una escena que dejó a todos atónitos. Tras un mal golpe desde el tee, su bola terminó en el rough, cerca del noveno hoyo. Daly, ya visiblemente molesto, caminaba entre los árboles buscando concentrarse de nuevo. Pero justo en ese momento, un espectador decidió acercarse demasiado. El hombre, identificado como Brad Key, levantó su cámara a apenas centímetros del rostro de Daly y disparó el flash directo a sus ojos. La reacción fue instantánea. Sin decir una sola palabra, Daly le arrebató la cámara de las manos, la levantó y la estrelló contra un árbol con tal fuerza que el ruido del estallido hizo girar a todo el público. El fan quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Y Daly, imperturbable, simplemente lo miró y soltó. ¿La quieres de vuelta? Te compro una nueva. Más tarde explicó que el flash lo había cegado momentáneamente y que, sin importar si iba 10 golpes bajo par, habría actuado exactamente igual. Lo más sorprendente es que no recibió sanción alguna. El espectador no estaba autorizado a tener la cámara tan cerca y, por lo tanto, no hubo multa, ni descalificación, ni disculpas. Solo una cámara destrozada y un nuevo capítulo en la leyenda de uno de los personajes más imprevisibles de la historia del golf. Número 7. El Waste Management Phoenix Open es famoso por su ambiente de estadio, con gradas llenas, música a todo volumen y un público tan ruidoso que a veces parece un partido de fútbol más que un torneo de golf. Pero en 2024, ese ambiente festivo se convirtió en el escenario de un momento de máxima tensión protagonizado por Zach Johnson. Durante la ronda final, Johnson tuvo que lidiar con los típicos comentarios del público. Sin embargo, esta vez no se trataba de bromas ligeras. Los gritos eran personales, afilados, dirigidos directamente a su prestigio como capitán de la Ryder Cup y a sus decisiones más polémicas.
La presión crecía hoyo tras hoyo, hasta que, en la parte final del recorrido, alguien en la galería cruzó la línea. Johnson se detuvo en seco, se giró hacia los aficionados y dio unos pasos firmes hacia ellos. Con la voz lo bastante alta como para imponerse al murmullo del público, explotó: «Ya basta. Estoy harto. Cállense de una vez». El silencio fue inmediato. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La escena, captada por varios teléfonos, se viralizó en cuestión de minutos. Después de la vuelta, lejos de suavizar lo ocurrido, Johnson fue contundente. Afirmó que el comportamiento del público había sido inaceptable y que en más de 20 años de carrera jamás había presenciado algo semejante. Un episodio que dejó claro que incluso los veteranos más serenos tienen un límite. Número 6. El Players Championship de 2025 nos regaló uno de los episodios más tensos que ha vivido Rory McIlroy frente a un espectador. Mientras caminaba por la calle del fairway, concentrado y en pleno control de su juego, un aficionado decidió provocarlo, pero no con un comentario cualquiera, sino con el recuerdo más doloroso de su carrera: el colapso del Masters 2011. «No vayas a fallar como en Augusta. ¿Aún sueñas con esos árboles?», le gritó desde la galería. El hombre, identificado después como Luke Potter, un golfista universitario de Texas, no se conformó con la burla. Siguió grabando a Rory con su teléfono a pocos metros, insistiendo en la herida del pasado. Al principio, McIlroy trató de ignorarlo, pero la provocación fue demasiado lejos. De repente, se giró, caminó con decisión hacia él y, sin mediar palabra, le arrancó el móvil de las manos. Luego se dio la vuelta y se alejó con calma, dejando al joven congelado como un niño sorprendido en pleno castigo. La escena fue grabada por otros aficionados y se volvió viral en cuestión de minutos. Las redes ardieron. Unos criticaban al espectador por atacar con tanta crueldad. Otros cuestionaban si Rory había cruzado la línea al confiscar el teléfono. Lo que quedó claro es que, cuando se toca la herida más profunda de un campeón, la reacción puede ser tan contundente como inesperada. Número 5. El golf suele ser un deporte de compostura, pero en ocasiones la paciencia se agota. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Ian Poulter en el LIV Golf Houston 2024. Tras completar 18 hoyos bajo un calor sofocante en Texas, Poulter abandonaba el green final visiblemente agotado. Había soportado comentarios persistentes durante toda la jornada, murmullos y burlas que lo perseguían hoyo tras hoyo. Pero, al llegar al final, un aficionado lanzó una provocación más, y fue la gota que colmó el vaso. Con la mandíbula apretada y la mirada encendida, Poulter se giró y respondió con dureza: «¿Por qué no te callas de una vez?». El aficionado intentó restarle importancia. Incluso le dijo que se relajara. Error fatal. Poulter elevó aún más el tono, dejando claro que aquello no era un espectáculo preparado para las cámaras. Era pura rabia contenida, un desahogo real tras horas de provocaciones. El aviso final fue contundente. Si continuaban, el espectador sería expulsado sin contemplaciones. Y en ese instante, todos comprendieron que aquello no era un simple arrebato. Era la reacción natural de un competidor intenso, forjado en la presión de Ryder Cups y batallas épicas, que ya había llegado a su límite. Cuando un jugador como Poulter, conocido por su carácter combativo, te exige respeto, probablemente te lo has ganado a pulso. Número 4. El hoyo 12 del Masters de Augusta es un lugar mítico, escenario de belleza incomparable y al mismo tiempo de auténticas pesadillas para los mejores jugadores del mundo. En 2024 fue Zach Johnson quien terminó devorado por este rincón legendario, y lo hizo de la forma más incómoda posible. Primero, un golpe al agua en Rice Creek. Después, un approach fallido. Y, para rematar, un putt que se negó a entrar. Resultado: triple bogey. Johnson abandonaba el green cabizbajo, con los hombros encogidos, visiblemente superado por la presión. Y entonces ocurrió.
Justo al pasar junto a las cuerdas, frente a un grupo de aficionados sorprendidos, Johnson estalló y gritó una palabra fuerte, clara y nada propia de un evento como Augusta. Su exabrupto resonó tan alto que muchos pensaron que se dirigía directamente al público. Los móviles no captaron lo que provocó el estallido, pero sí el momento exacto de la explosión. En minutos, el vídeo inundó las redes sociales y generó un debate encendido. Incluso la influencer de golf Paige Spiranak comentó: «No puedes gritarle así a los aficionados en Augusta. Esto no es una fiesta universitaria. Es el Masters». Su publicación se viralizó con miles de interacciones, convirtiendo la rabieta de Johnson en uno de los temas más comentados del torneo. Lo que pudo ser un mal día de golf terminó transformándose en un episodio que puso en duda el comportamiento de un campeón en uno de los escenarios más sagrados del deporte. Número 3. Ver golpes de puño en un torneo del PGA Tour parecía impensable, pero en 1994, durante el NEC World Series of Golf, John Daly estuvo a punto de protagonizar una escena más propia de un bar que de un campo de golf. En plena ronda final, Daly, conocido por su estilo agresivo y temperamento impredecible, decidió arriesgar demasiado. Sin esperar a que el grupo de adelante despejara la calle, lanzó su golpe y la bola fue a caer peligrosamente cerca de Jeff Roth y sus compañeros. Golpear hacia un grupo es una de esas reglas no escritas que jamás se rompen en el golf profesional. Pero antes de que pudiera siquiera enfrentarse a Daly, apareció alguien inesperado: su padre. El hombre irrumpió en escena como si se tratara de una pelea en cámara lenta. Caminó directo hacia Daly y lo encaró sin titubeos. Los gritos y empujones no tardaron en desatarse, convirtiendo el campo en un espectáculo caótico que sorprendió a todos los presentes. Y Daly, lejos de calmar la situación, sacó pecho y respondió con la misma intensidad, elevando aún más la tensión. El PGA Tour no tuvo más remedio que sancionarlo con $13.000 de multa y una suspensión por conducta antideportiva. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. El incidente había recorrido titulares y televisiones, confirmando lo que muchos sospechaban. John Daly no solo jugaba al golf como un huracán, también llevaba esa energía explosiva fuera del campo. Número 2. En la President's Cup 2019, en Australia, la tensión ya era palpable. Patrick Reed, marcado por una polémica de reglas ocurrida apenas una semana antes, se había convertido en el villano perfecto para el público local. Y los aficionados australianos no dejaron pasar la oportunidad. Lo abucheaban en cada hoyo, en cada golpe, disfrutando de cada error. La hostilidad era tal que parecía cuestión de tiempo que algo explotara. Y así fue. Aunque no fue Reed quien reaccionó, sino su propio cadí y cuñado, Kessler Karain. Según él, un espectador lo había estado acosando sin descanso durante toda la vuelta. Pero al salir de un green, el hombre lanzó un comentario más, esta vez más agresivo y directo. Karain no aguantó más. Se giró de golpe y empujó violentamente al aficionado, sin advertencia, sin palabras, solo pura reacción física. La seguridad intervino de inmediato. El incidente duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que las cámaras y los teléfonos lo registraran y se propagara como pólvora en redes sociales. La respuesta de la organización fue fulminante. Karain fue suspendido para la última jornada, obligando a Reed a jugar sin su caddy habitual. Un desenlace incómodo que dejó en evidencia hasta dónde puede llegar la presión del público y lo frágil que puede ser la delgada línea entre la pasión y el descontrol. Número 1. En 2022, el BMW Championship en Wilmington, Delaware, fue escenario de un episodio que parecía sacado de un capítulo de Black Mirror. El protagonista, Rory McIlroy, mientras se preparaba para un golpe crucial, soportando los gritos de un espectador particularmente insistente, algo inusual captó su atención en el green. A primera vista parecía una bola de golf normal, hasta que comenzó a moverse sola. No rodaba, sino que se deslizaba de manera errática, como si tuviera vida propia. La verdad se reveló en segundos.
No era una bola cualquiera, sino una bola teledirigida controlada a distancia por alguien escondido entre la multitud. El artefacto comenzó a zigzaguear, interponiéndose en la línea de juego de McIlroy, persiguiéndolo como un intruso robótico diseñado para arruinar la concentración de uno de los mejores golfistas del mundo. El público, en silencio absoluto, observaba incrédulo, hasta que Rory decidió actuar. En un movimiento rápido, se abalanzó sobre la bola, la atrapó con firmeza y, sin titubear, caminó directo hacia el lago más cercano. Con un gesto seco y contundente, la lanzó al agua, poniendo fin a la farsa. El mensaje fue claro: en un deporte de tradición y respeto, no había lugar para ese tipo de provocaciones. Un instante insólito que, por su rareza y simbolismo, se convirtió en uno de los momentos más comentados y virales en la historia reciente del golf. Pero aún nos queda el momento más sorprendente de todos. Bonus track. Bryson DeChambeau, uno de los jugadores más polémicos y divisivos del circuito, protagonizó una escena que terminó con una lección de respeto en plena ronda final del PGA Championship 2021. Mientras avanzaba hacia el tee del hoyo 10, rodeado por cientos de aficionados, DeChambeau decidió regalar una pelota a un niño pequeño que lo observaba con ilusión desde detrás de la cuerda. Un gesto sencillo que debía convertirse en un recuerdo inolvidable para aquel joven fan. Sin embargo, justo antes de que la bola llegara a sus manos, un hombre mayor se abalanzó y la arrebató en el aire. El niño quedó paralizado, con la emoción transformada en decepción. Bryson lo vio todo. Se detuvo, giró la mirada hacia el intruso y lo encaró con una intensidad que congeló el ambiente. Por un momento, pareció que iba a meterse en la multitud. El silencio era absoluto. Los teléfonos grababan cada instante y la tensión podía sentirse en el aire. El hombre, avergonzado, intentó restarle importancia. Pero Bryson no se movió ni un centímetro. La presión fue tan incómoda que, tras unos segundos eternos, el aficionado devolvió la bola al niño. El pequeño sonrió de oreja a oreja y DeChambeau, con un leve gesto de aprobación, continuó su camino. Un instante que demostró que, incluso en medio de la polémica, hay gestos que definen el verdadero espíritu del deporte. Y así llegamos al final de este recorrido por los momentos más polémicos, tensos y bochornosos en la historia del golf. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, en el golf, como en la vida, la verdadera grandeza no se mide solo en victorias, sino también en la forma en que se enfrenta la adversidad.